Hola, bienvenidos a esta segunda transmisión en vivo desde el Centro de Cirugía Bariátrica en compañía del director de esta clínica, el doctor Jorge Luis Arraca. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Gabriel? En realidad vos lo decías así, pero fueron, la verdad, todo un camino muy largo de la clínica, ¿no? Fíjate, esta clínica tiene aproximadamente, son ya un poquito más de 14 años trabajando, pero son ya 22 años que desarrollamos cirugía bariátrica. Habitualmente los pacientes piensan que esto es una cosa nueva, pero no es nada nuevo. Lleva muchos años y fueron muchos desarrollos y una evolución muy grande, porque empezamos haciendo operaciones al principio que eran operaciones obstructivas, que no dejaban comer, para pasar después a estas nuevas operaciones que tienen un montón de ventajas que están basadas fundamentalmente en el hecho de que las personas pueden comer. O sea, habitualmente los pacientes piensan que la cirugía les va a impedir comer, y es todo lo contrario. Estas nuevas operaciones permitan que el paciente come y que coma correctamente y que con menor cantidad estén satisfechos, y este es el gran cambio que tuvo. Entonces, lo que se debe hacer es comer correctamente desde el punto de vista de la forma de hacerlo, de los horarios y de la elección de esos alimentos. Así que justamente de eso se trata. Fueron muchos años transitados, pero hoy en día estamos en una etapa que realmente es ideal, donde el conocimiento a nivel mundial está muy desarrollado, y también la tecnología nos permitió incorporar una serie de elementos para hacer estas operaciones de una forma menos traumática y con una rápida recuperación. Mira, más o menos 20 años atrás, un paciente estaba internado después de la cirugía 14 días. Internado 14 días. Internado después de la cirugía. Claro. Hoy en día, a la tarde toman líquido y al día siguiente tienen el desayuno líquido, por supuesto, y se van a su casa a completar la recuperación. Mirá el cambio que hubo. Ahora, el gran avance, estaba pensando, el gran salto tecnológico de pasar de invasivo a no invasivo mediante la adaptación de la cirugía de la laparoscopia. Bueno, ese es el punto. O sea, cuando para hacer estas operaciones dejamos de tener que abrir el abdomen y lo empezamos a hacer mediante una guía televisada, ahí cambió fundamentalmente. Se hacen agujeritos nada más. Claro, operamos a través de cámaras que nos permiten ver adentro en el interior, y esto hace en el paciente de que sea menos traumática y que pueda, una vez que el paciente está operado, se pase de camilla, cuando llega a la habitación a las horas levantarse, ir al baño, deambular. Y esta es la gran ventaja que han tenido estos métodos. Son poco traumáticos, permiten la movilización rápida, la recuperación rápida, y que sean operaciones confortables. No quiere decir que las operaciones sean una tontería. Las operaciones son operaciones serias e importantes. Los métodos con los que las hacemos son menos traumáticos y permiten una recuperación en movimiento que es realmente muy favorecedora desde el punto de vista de lo que es la recuperación. Y mucho más rápida, claro. Y mucho más rápido. Hoy en día una operación está entre la hora y media de duración. O sea, antes tardábamos 6-7 horas en hacer una cirugía. Hoy en día, con los elementos de coagulación, los elementos de sutura y demás, es 1 hora y media de tiempo. Pero bueno, que no le quede a quien nos escuche la idea de que es una tontería. No es una tontería. Es una operación hecha con una serie de elementos tecnológicos que han hecho que sea todo mucho más simple, mucho menos traumático, y permita que la recuperación sea mucho más rápida también. Tal cual. El paciente se va más rápido a su casa y cuidado y mimado por el equipo multidisciplinario. Sí, eso es importante también, porque uno habla de la cirugía, pero la cirugía es un elemento que está dentro de una cadena de sucesos, donde al paciente se lo estudia clínicamente, porque la obesidad es una enfermedad crónica. O sea, la obesidad no es algo que tiene que ver únicamente con la imagen, tiene que ver con el estado de salud. Por eso se lo estudia clínicamente, se lo acompaña emocionalmente para que haga los cambios adecuados y que se prepare y se motive para esto que va a hacer después de la cirugía, que es realmente una transformación en el hecho de lo cotidiano. La cirugía queda de por vida en el paciente y le va a ayudar cotidianamente, le va a ayudar todos los días a manejar muy bien y mucho mejor el tema de su alimentación.
Yo quiero aprovechar a felicitar de nuevo no solo al director, sino al equipo multidisciplinario que a medida que pasa el tiempo y voy haciendo estas notas los voy conociendo. Y me llama la atención algo que es muy importante en esto, que es el acostumbramiento, o sea, el desacostumbramiento y el nuevo acostumbramiento de los hábitos, que es algo muy, muy difícil, es un desafío que uno a veces dice que es tan difícil. Y sin embargo, los pacientes logran hacerlo. Quiere decir que hay una metodología amable, afectuosa, afectiva para acompañarlos y que, bueno, sí, logren. el paciente obeso tiene todos los días una bofetada de realidad. El espejo, la limitación para subir la escalera, agitarse, las enfermedades asociadas, la dificultad para el embarazo, un sinnúmero de cosas que le suceden al paciente cotidiano. Todos los días la obesidad le da una bofetada. Y nosotros estamos no para darle un obstáculo más, sino para ayudarlo a que lo pueda resolver. Nosotros estamos a favor de que el paciente haga esa transformación y entendemos lo que es obesidad, nos gusta lo que hacemos y nos gusta más que pasen los años y ver a los pacientes contentos y satisfechos y que realmente esto haya sido una transformación. Esto quiere decir que la totalidad de los pacientes que se operan son exitosos, bárbaros, no. La gran mayoría, 75% de los pacientes que se operan logran lo que es el concepto de éxito. En medicina 75% es muchísimo. Fíjate que éxito en cirugía cardiovascular es 66%. Fertilización asistida es 40 y pico por ciento. O sea que esto tenga 75% es realmente mucho, pero bueno, estamos para que eso sea cada vez mayor y que el paciente pueda tener y pueda llegar a lo que él espera. Y como usted decía, no es solamente la cirugía, sino todo el acompañamiento previo y post quirúrgico, y que eso responde a la pregunta que siempre hacen los pacientes y los usuarios de internet que nos están mirando, que es por qué hay que hacer esos tiempos de preparación antes y después. Bueno, sí, justamente. Sí, o sea, los pacientes habitualmente cumplen la etapa previa porque nosotros se la exigimos como una condición para llegar a la cirugía en las mejores condiciones. Son medios vagos para el seguimiento y es una pena, una picardía, porque la calidad de los resultados están dados por el seguimiento. El equipo multidisciplinario es importante antes, pero también es muy importante después. Pero los pacientes, como bajan de peso, se ven bien, se sienten bien, bueno, ¿no? Pero lo ideal sería que tengan un seguimiento, un acompañamiento, o sea, para mejorar aún más los logros y lo que consiguen. Por eso nosotros nos ponemos muchas veces como objetivo contarles, comprometerlos a ustedes de lo importante que es más allá de que le vaya espectacular, puedan estar bien. O sea, si vos me dijeras qué es éxito, qué es el éxito en cirugía bariátrica, no es solamente pesar menos, todos van a pesar menos, porque todos bajan de peso, pero éxito en cirugía bariátrica es pesar menos, estar emocionalmente contenido y bien. Y sentirse bien. Exacto, estar bien alimentado, que no tengan carencias, que elijan bien sus alimentos, y eso es el concepto integral de éxito que buscamos. Claro. Por eso somos bastante cargosos de decirle, bueno, tienen que hacer el seguimiento y demás. Me reía porque Zulma Giorgini manda saludos y manda una carcajada acá que le causó mucha gracia que le digan medios vagos para el seguimiento. Zulma es paciente insigne de nuestra, una flor de paciente que hace todo bien y tiene muchísima voluntad y realmente disfruta su operación, como muchos otros, pero ella siempre lo transmite y lo cuenta. Hablando de insignes, nos está saludando Julieta Carreras, la psicóloga que es miembro del equipo. Sí, Julieta también, todos son puntos fundamentales claves del éxito y fundamentalmente no solo de la etapa previa, sino de la etapa posterior. La etapa posterior es fundamental, que el paciente tenga la continuidad de trabajar con las chicas para buscar el mejor resultado todavía. Nos saluda también María Julia Navarro. Ella dice, mi mejor decisión acompañada de un gran equipo. Gracias, Doc. Y manda un corazoncito. Bueno, sí, nosotros
realmente nos alegra mucho, ¿no? Yo soy un cirujano del aparato digestivo, yo antes de 20 años, más de 20 años atrás, hacía toda la cirugía digestiva. Lo que pasa es que empezó a los 15 más o menos. Sí, yo viví una historia muy especial en relación a lo que fue la cirugía de obesidad, porque nosotros disfrutamos de ver la gran cantidad, la mayoría de los pacientes, cómo les cambia la vida, cómo disfrutan, cómo son felices con esto, y para nosotros hacer estas operaciones y ver los resultados es algo que realmente nos entusiasma y que justifica, bueno, todos los años que hemos peleado por desarrollarlo y mejorarlo aún mucho más. Y los años que se ha peleado para que sea incluido en las obras sociales, aunque algunas todavía dan trabajo. Sí, bueno, recién estaba en una reunión justamente porque yo trabajo dentro de lo que es la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad y estamos en este momento peleando porque han discontinuado la cobertura de los tratamientos de obesidad, realmente una locura, justamente los obesos que tienen más factores de riesgo con esto. No quiere decir que si usted es obeso, usted va a tener un problema por COVID, pero bueno, justamente a los obesos hay que continuar el tratamiento para que dejen de serlo, así que estamos permanentemente en una lucha con este tema. Qué lío. Bueno, también saluda Silvia Noemí de Magistris. De Magistris. Bueno, pero no diga los apellidos. No diga bueno, Silvia, gran equipo médico, saludos, mi mejor decisión, dice. Y también se suma Ana María. Después de la cirugía pesaba 83 kilos y después de 10 años estoy volcando. Hoy peso 103 y me siento muy mal. Bueno, esto no es grave. A ver, esto es la historia natural, o sea, esto es lo que sucede habitualmente y que refuerza lo que estábamos diciendo allá. El paciente sigue siendo la misma persona, el paciente sigue siendo exactamente la misma persona y esto es una cuestión de hábitos y eso demuestra de que tiene que volver a que volvamos a manejar bien, que su problema no, esta cuestión, esa reganancia es una cosa lógica, esperada y que se maneja perfectamente bien cuando uno trabaja con el equipo. Por eso justamente esto grafica lo que yo les decía. La forma de sacarle provecho pleno a la cirugía es trabajando con el equipo multidisciplinario para disfrutar de hacer las cosas bien. Así que esto no es problema, eso no es volcar, eso es lo lógico, tiene solución. Volcar es abandonarse y no hacerlo control, porque con una serie de controles enseguida se ordena y todo funciona correctamente. Así que a no desesperar, en buena hora que lo diga y arrancar de nuevo con el trabajo. El equipo la espera. Preguntas, Doc. Aquí Roberto, no sé si pregunta para él por su señor, pero está preguntando acá, dice, ¿por qué funcionan las operaciones? Las operaciones funcionan fundamentalmente porque ordenan al paciente en la manera de comer. O sea, el estómago es una gran cavidad que tiene capacidad de almacenar más de lo que podemos gastar. O sea, si comemos más de lo que podemos gastar, lo terminamos almacenando como grasa. Entonces, lo primero que hacemos es reducir el tamaño del estómago, no para que el paciente no pueda comer, sino para que coma lentamente. Hoy en día nos hemos vuelto tragadores de comida, somos devoradores de comida. Nos ponemos en la boca y tragamos, nos ponemos en la boca y terminamos comiendo 5 veces más de lo que deberíamos hacer. Y sin disfrutar muchas veces. Y sin disfrutar, porque la comida se paladea en el paladar. La comida no se paladea en el estómago, se paladea en el paladar. Por lo tanto, si usted se la pone en la boca y la traga, esa comida no fue paladeada, por lo tanto tiene que volver a ponerse en la boca una, otra y otra vez. Lo que hace la cirugía es, como hacemos cavidades gástricas más pequeñas, eso nos obliga a masticar, comer despacio, aprendemos a comer correctamente y al sacar ciertas áreas del estómago sacamos ciertas hormonas que abren el apetito cuando empezamos a comer. Eso quería preguntar, porque además del tamaño también se tocan un área que genera esa hormona. Exacto. Entonces genera mucho menos ya. Entonces lo que genera es saciedad con menor cantidad de comida. O sea, poca comida, comemos despacio y con poca cantidad estamos satisfechos. Eso funciona muy bien. Si uno se acostumbrara a seguir de ese modo, nunca más ganaría de peso. No, por supuesto. Aparte, la gran mayoría de los pacientes se acostumbran y lo manejan correctamente porque este mecanismo hormonal
bien entre los 6 meses y el primer año. Después el paciente ya cambia sus costumbres y su manejo y aprende a hacer las cosas correctamente. Porque lo que hacemos con la comida es usar la comida como un método de compensación. Si festejamos comiendo, estamos tristes y nos gratificamos comiendo y en realidad terminamos comiendo mal. O sea, lo que se debe hacer es que nos ayudan a comer bien y estas acciones hacen que con menor cantidad tengamos satisfacción, tengamos sensación de saciedad. Recuerdo que en una de las notas que le hice a una de las nutricionistas del equipo, dijo que uno de los temas que se revisan y se reaprenden es a masticar. Y yo me quedé pensando, después de la nota, empecé a observarme a mí mismo y me sentía medio tonto, pero tiene razón, uno no mastica adecuadamente ni la cantidad de tiempo suficiente. No, mira, fíjate las cosas que pasan en la boca. La boca es la primera fase del proceso digestivo. Cada diente tiene una función. Los incisivos cortan, los caninos desgarran, los molares trituran. Eso conforman un bolo alimenticio que a su vez se estabiliza en la temperatura para que no sea ni muy frío ni muy caliente y uno lo traiga a la temperatura adecuada. A su vez, en la boca, en el paladar, existen áreas gustativas y en la lengua también que van saturando y van generando la sensación de saciedad. ¿Viste cuando uno dice no quiero más, estoy empalagado? Sí. Es porque ha saturado los receptores. Entonces, cuando nos ponemos la comida en la boca y la tragamos, anulamos todo eso que pasa en la boca, que es de fundamental importancia en el proceso digestivo y en confeccionar la saciedad. Ahora, ¿por qué comemos desaforadamente? Atolondrados. ¿Por qué? Porque la comida es un accidente. O sea, todas las son más importantes. Trabajamos, comemos de parado, tenemos 5 minutos, comemos cualquier cosa, o no comemos durante todo el día y a la noche nos sentamos, llegamos muertos de hambre, claro, y comemos más de lo que necesitamos. Dormimos mal, descansamos mal. Entonces, no solo es el problema de la calidad y la cantidad de lo que se come, sino cómo nos ordenamos para comer. Aparte, no quiero ser cargoso, pero eso en el metabolismo, en cómo funciona el organismo, produce un efecto negativo. No comer durante todo el día y hacer una sola comida es totalmente contraproducente. O sea, esto que le pasa probablemente a usted que nos escucha y a la gran mayoría de los que vivimos en este mundo, es producto de la evolución de la sociedad donde todo se ha transformado en más importante que el hecho de comer correctamente, hacer actividad física. Todo es más importante que eso. Y a la hora de comer, parece que como no lo hicimos, lo tenemos que comer, o tenemos crédito para comer de más y en realidad el resultado nos dice que no es así. Otra de social y en lo personal también. Sí, exacto. Julieta, nuestra amiga del equipo, la psicóloga. Sí, dice, la obesidad es una enfermedad crónica y esa es la razón por la cual es un trabajo diario, antes y después de la cirugía. Se refiere a lo del acompañamiento, la revisión de todos estos temas. Sí, por eso justamente era el comentario que hacíamos. Esto no es solamente... El antes lo cumplen porque si no, no llegan a la cirugía. Los llevamos a la cirugía en las condiciones adecuadas. Pero el problema es, y esto es el fracaso de todo el mundo. En todo el mundo pasa lo mismo. No es que solamente a Rosario o a nosotros nos pasa. Los pacientes bajan de peso, están bien, se sienten bien, se les abren un montón de cosas nuevas en su vida. Y por eso a veces abandonan un poco, pero bueno, nuestra idea es transmitirle que lo bueno es, más allá de que estén bien, que periódicamente hagan una consulta, porque eso mejora aún más la calidad de los resultados que tienen. Tengo otra pregunta, que ya hemos tratado antes, pero Elizabeth pregunta, ¿cuál es mejor? ¿La manga gástrica o el bypass, que son las técnicas de...? Es una buena pregunta, ¿no? Y da pie también para que hablemos de cirugía bariátrica, de nomenclaturas, de nombres. Bajo la denominación de cirugía bariátrica están todas las operaciones, bypass gástrico, manga gástrica, etcétera, etcétera. De todas las operaciones que existen, que hay muchísimas, la manga gástrica y el bypass gástrico fueron las dos operaciones que mostraron mejores resultados a lo largo de muchísimos años.
Y eso ha hecho de que, bueno, estas dos operaciones sean las que más se hacen en el mundo. Ahora, ¿hay una mejor que otra? No, no es una mejor que otra. Hay una operación para cada paciente en relación a sus características, sus antecedentes médicos, sus enfermedades asociadas, su forma de comer, sus gustos y su compromiso para realizar los controles. O sea, lo que hace el equipo multidisciplinario, lo que hacemos nosotros, los cirujanos, es tomar la información de qué característica de paciente tiene desde todos esos aspectos clínicos, psicológicos, para saber cuál es la cirugía. Ahora, si yo te tuviera que decir cuál es la operación que en relación a la gran mayoría de los pacientes uno cree o que puede ser utilizada, habitualmente la gastrectomía en manga es una operación que se ajusta a la gran mayoría, sobre todo es muy buena operación para las mujeres porque no altera la alimentación en la edad fértil para el embarazo, no altera la absorción de calcio en la menopausia, pero aquellos pacientes que sean diabéticos severos, que tengan enfermedad por reflujo, ascenso de la comida, esos pacientes son mejores candidatos a un bypass gástrico. Por eso no es que uno diga me voy a hacer tal o me voy a hacer cual, sino que su equipo le va a decir en función a sus características cuál es la que tiene mejor espacio de oportunidad para que le vaya bien. Claro, hay una cantidad de estudios que se hacen para... Exacto, y charla, por supuesto, se charla de la forma, de la manera de comer, los gustos y demás. Uh-huh. Mario y Adriana mandan dos, que es una pareja, quieren preguntar si es cierto, si realmente es cierto que se puede comer de todo enseguida de la operación o cuánto hay que esperar. Nosotros, los pacientes en la tarde de la cirugía comienzan a tomar líquidos y hacen una dieta líquida durante una semana, seguida de otra semana de una dieta blanda y una tercera semana con un poco de aumento de la consistencia. Esas 3 semanas de dieta progresiva tienen como objeto asegurar la cicatrización, de lo que hemos hecho a nivel del estómago. Pero después de esas 3 semanas los pacientes pueden incorporar absolutamente de todo. El tema es que lo hagan correctamente. Los pacientes pueden comer carne, pueden comer pastas, pueden comer todo pasado esa etapa de cicatrización y lo importante es que lo hagan correctamente. Bueno, ahí justamente viene Karina, toma asiento. Karina, mira, Karina, se nos suma Karina. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Karina Hola, es una... ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vente más cerquita, Karina, yo me corro un poquito de la cámara. Karina es una de nuestras secretarias que los ayuda a los pacientes en todo lo que es el trámite administrativo, porque en realidad hay una serie de desafíos también administrativos, de papeles que hay que colectar y estudios que hay que hacer y bueno, esto viene también a cuento de lo que decía Gabriel más temprano en relación a las dificultades que tienen los pacientes. En realidad no son dificultades, es un camino, es un proceso progresivo y en eso lo ayudamos, ¿no es cierto? Sí, tal cual, doctor. Bueno, la idea del equipo y de las secretarias, tanto Cecilia como yo, acompañamos al paciente en todo lo que es el proceso. Primero explicándoles cuáles son los pasos a seguir, con los estudios que tienen que hacerse previo a la cirugía, y luego ayudando cuando se traba algo, tratando de orientarlos hacia dónde dirigirse, siempre tratando de acompañar al paciente como todo el resto del equipo, ¿no? Para que sea todo más simple y que no se asusten, que no se trabe y seguir el proceso rápidamente. Sí, y también está Cecilia, que bueno, ahora está atendiendo porque en realidad estamos trabajando. Está Cecilia, que Cecilia se encarga también de las conversaciones directamente con las obras sociales y toda esa gestión así que no se ve, pero en realidad cuando el paciente decide o piensa en la cirugía, piensa en el cirujano, y somos muchísimos. A veces el otro día contaban el quirófano y éramos 11 personas trabajando alrededor, 11 personas alrededor del paciente en una intervención. Y aquí también somos un grupo muy grande, así que bueno, la idea es trabajar entre todos, ayudarlos, apoyarlos y la voluntad y el acompañamiento y la paciencia de las chicas es muy bueno.
y también la posibilidad de a veces orientarlo en función de cuestiones o rechazos o cosas que a veces las obras sociales le dan, así que un poco así. Acompañarlos, contenerlos, digamos. Obviamente las psicólogas están para eso, pero nosotros también tratamos en el momento por ahí de que se asustan porque sucede algo, contenerlos, ayudarlos, hacer más ágil todo lo que sea el trámite para que el paciente se sienta obviamente contenido, ¿no? Así es. ¿Tenés alguna pregunta más? Tengo un saludo de Zulma para Karina, que le dice Karina diosa. Y sí, tengo un saludo o consulta. A ver, Marta Sánchez dice: hola a todos, como siempre escuchándolos desde Angélica, provincia de Santa Fe. Comencé mi tratamiento con 128 kilos. Hoy, gracias a todo este equipo, peso 63. Mi obra social está demorada con la autorización para seguir el tratamiento, pero acá seguimos. 128 a 63, eso es tremendo, ¿no? Tremendo, me quedé pensando. Bueno, y continúa el texto. Dice que está demorada la obra social, pero acá seguimos haciendo las cosas como ellos me enseñaron, desde otra manera, debido al aislamiento, con una profe de gimnasia, con rutina virtual, con comidas saludables. Esto nunca se abandona, es más, ahora lo hago sin esfuerzo, con alegría, es tan satisfactorio el cambio de vida. Sí, fíjate, mirá estas cosas negativas como también nos dejan cosas positivas. Nosotros teníamos la posibilidad de los sistemas de consulta y de hecho no los usábamos, ¿no? No porque no quisiéramos, sino porque no estaba en el comportamiento y en las costumbres de todos utilizarlos. Y hoy en día podemos recurrir fundamentalmente a consultas como psicología y nutrición, que son tan importantes para evitar tener que viajar, poder darle continuidad. Y también tenemos pacientes de todos lados, pacientes de Ushuaia, pacientes argentinos que viven en Europa, que vienen a operarse, que también pueden hacer ese seguimiento. Y también la experiencia del WhatsApp. ¿Cómo fue, Karina, eso? El WhatsApp, bueno, en plena cuarentena surgió este nuevo instrumento, del cual no estábamos acostumbrados, evidentemente, pero bueno, los pacientes lo tomaron muy, muy bien. Se hizo muy ágil la comunicación, hasta más personalizada, así que todo bien. Se trató de hacer las primeras videollamadas por WhatsApp, los pacientes lo tomaron bárbaro, los profesionales también se adaptaron a esa cuestión, por lo cual durante el proceso de cuarentena todos los pacientes pudieron seguir con el tratamiento y no se cortó en mitad de la cuarentena, ¿no? Sí, pero también hay que decir que a veces somos todos, con el WhatsApp somos todos a veces un poco exagerados y los usamos a toda hora. Tratamos de ponerle un marco, un límite a los horarios de respuesta porque, bueno, la actividad, a veces hay consultas nocturnas, tardías, que no se responden porque en realidad no es que estamos las 24 horas online. Los pacientes, si tuviesen alguna urgencia médica, las 24 horas tenemos capacidad de respuesta en el hospital privado donde está nuestro servicio de cirugía bariátrica. Karina es muy voluntariosa y a veces responde hasta muy tarde, pero no es la idea de que Karina pierda su vida o tenga que postergar sus obligaciones familiares. Así que bueno, a veces no contestamos cosas que son muy tarde, pero al día siguiente sí lo hacemos. Siempre así que una respuesta hay, obviamente, sí. Exacto, tenemos la mejor voluntad. Totalmente. Tenemos la mejor voluntad posible, pero bueno, hay ciertas cosas que cuando ya son muy tarde se contestan al día. Saber entender en eso. Es algo bastante repetido esto de que la pandemia ha hecho que muchos hagan teletrabajo o este tipo de atenciones online que han pasado a ser mucho más amplias en el horario. Algunos trabajadores se quejan de que están trabajando más que antes, por ejemplo, cuando se parecía que iba a ser menos, como hay docentes, por ejemplo, que están trabajando mucho más horas que antes en algunos casos. Y acá no me rete a los pacientes. No me rete a los pacientes, doctor. Ellos pueden hacer la consulta a la hora que quieran, que puedan, y después Karina le contesta cuando pueda también. Claro, bueno, ahí está. Gabriel, nos conocemos hace muchos años. Él me explicó, una vez vino
a mi consultorio hace más o menos unos 30 años atrás. Sí, Bueno, ponele que 25 años atrás, y me explicó que había una cosa que se llamaba Internet, que les iba a permitir, como hacíamos todas cosas, técnicas nuevas y de videocirugía, él me explicaba cómo íbamos a poder mostrarle a mucha gente todo eso. Bueno, fueron muchos años, y con él siempre nos revoluciona y nos actualiza en la forma de comunicarnos, y por eso dice que no los rete. Yo lo que digo, no, por supuesto que no los reto, sino que estoy tratando de contarle por qué a veces cosas que se preguntan tarde o muy tarde se responden al día siguiente. Claro, se entiende. Bueno, me queda una pregunta más o dos. A ver, Liliana dice si hay que licuar la comida. Ah, mira, eso... Esa palabra la he escuchado muchas veces. Claro, mira, ya se respondió, pero... ¿Está atendiendo? Sí. Ahora viene, Pues si quieres viene un ratito, ahora yo me voy a seguir atendiendo abajo, ahora va a venir un ratito la Nutri. Bueno, Para... dejamos la pregunta. Besos a todos, nos vemos. Muchas gracias, Karina. Para eso. Una diosa, como siempre. Bien, Te va a cobrar aparte como artista, ¿eh? No, bueno, sí, ella tiene muy buena voluntad. La verdad que una de las mejores cosas que a uno le puede pasar en un equipo de trabajo es tener gente que acompaña, que va más allá de lo que está obligada, y sobre todo en este tema de lo que fue el cachetazo que nos dio el tema del COVID, que fue un cambio drástico e inmediato del manejo de todo. Uno se da cuenta cuando alguien está trabajando al lado de uno si le está facilitando o le está complicando las cosas. Realmente las chicas han tenido una actitud sensacional, y eso es lo que a uno realmente le entusiasma a seguir, porque sinceramente cuando uno suma las complejidades de hacer esto, hoy en día hacer la cirugía bariátrica significa un montón de desafíos. Tenemos dificultades con las obras sociales porque muchas veces favorecen y otras veces obstaculizan la posibilidad de hacer las operaciones. Todos los insumos y los materiales que aseguran la calidad de los resultados son elementos importados, que son dolarizados, y tenemos una lucha fenomenal para que mantengan los precios, los costos de esos materiales que están y hace que se disparen permanentemente, y es realmente un malabarismo que hay que hacer con todo esto, y a veces uno tiene ganas de bajar los brazos, pero bueno, la actitud que tienen a veces de acompañar es lo que nos da la fuerza como para seguir con el proyecto adelante y disfrutando de lo que cuentan y de lo que dicen los pacientes, que es lo que le da sentido a todo esto. Tenemos más saludos de Franco Olivero. Me gusta decir los apellidos. Franco Olivero dice que hola, saludos a todos, ya mandé una consulta al WhatsApp. Gracias. Bien. Así que atenti, Karina, que hay más consultas. Me quedaba una. Bueno, esperamos a la nutricionista que suba para hablar de la Sí, comida. Si no sube lo contesto yo, no hay problema. Pero esperamos. Lo de comer todo ya está. Teníamos. Son 200 y... ¿Cuántas personas? 213 hasta ahora. Bien. Visualizando. Doctor, me quedé pensando, habíamos anunciado que una de las temas en este vivo iba a ser obesidad y COVID-19, o sea, el tema del coronavirus. Sí. ¿Y cuánto aumenta, digamos, el riesgo o no aumenta nada? Seguramente de ver a los médicos hablando del COVID, y yo voy a tratar de no ser uno más que habla de eso. Voy a tratar de transmitirle tranquilidad más que inquietud y preocupación. Si usted está operado de una cirugía bariátrica, usted no tiene más riesgo de contraer absolutamente nada, y si se pesca el virus no quiere decir que porque esté operado usted tiene un factor de problema. Así que olvídese, si usted está operado, que la operación no le condiciona absolutamente nada en relación a eso. Si usted es un obeso, y estamos en esta situación, lo que tiene que hacer es cuidarse de los contagios tal cual lo dicen permanentemente en la televisión. Usar el tapaboca,
higienizarse las manos, tener cuidado con las personas que sean sospechosas, seguir esa normativa del aislamiento. Si usted se llega a enfermar por COVID, consulte en un centro médico, que sea un centro médico de referencia, y no pierda tiempo, porque estas cosas, cuando se toman a tiempo y son manejadas correctamente, se le puede hacer perfectamente bien. ¿Qué realidad hay o existe que nosotros no podemos cambiar? Es que sí, realmente los pacientes obesos tienen un factor de riesgo mayor que una persona no obesa. Justamente por eso hacemos la cirugía, porque el paciente obeso es una persona que tiene riesgo, no solo para el COVID, sino tiene riesgo para ser diabético, tiene riesgo para ser hipertenso, tiene riesgo para tener problemas articulares, para tener problemas respiratorios. Por eso se hacen estas cirugías, porque la obesidad es un problema médico, es una enfermedad crónica que merece ser tratada porque condiciona un sinnúmero de otras enfermedades y lo pone vulnerable para este tipo de cosas. Pero quédese tranquilo, que no quiere decir que porque usted es un obeso, sí o sí va a tener complicaciones graves por el COVID. También le pasa a la gente joven, así que esté tranquilo. Pero sí, propóngase salir de la obesidad, resolver este problema, porque hoy en día lo más visible es el COVID, pero lo más preocupante es todas las cosas que están pasando en usted y que las tiene que resolver. Se me ocurre que el COVID es una posibilidad, pero la obesidad es una realidad concreta con la que hay que trabajar día a día. Yo te digo, o sea, no los quiero asustar, pero estadísticamente nosotros en medicina medimos todos por estadística. En el mundo mueren por obesidad 2.800.000 personas en el mundo por año. Y por COVID llevamos 360.000 personas fallecidas. O sea, si vos mirás los fallecidos por COVID y los fallecidos por obesidad, son más los que tienen problemas por la obesidad que los que sucumben al COVID. Entonces, ese es el motivo por el que existimos. Ahora, todos vamos a tener un final en la vida. Todos, nuestra vida, cuando nacemos lo que sabemos es que la vida tiene un fin, tenemos que vivirla lo mejor posible. Y si uno tiene un problema como la obesidad, sabemos que va a tener consecuencias y vamos a tener una mala calidad de vida y por eso hay que resolverlo. Y hay herramientas, hay elementos para resolverlo y hay que encarar la solución. Así que hay que ponerse a trabajar, a entender siempre que existen soluciones. Estas soluciones no son experimentales, están demostradas, hay hasta un marco legal que apoya el hecho de que los pacientes solucionen este problema. Así que la idea es trabajar y saber que es posible, que es factible y que hay otros. En la misma ciudad de Rosario hay otros centros que trabajan con el mismo concepto, con el mismo criterio. En un hospital muy grande también están trabajando a la par y no somos rivales, sino que nos ayudamos entre nosotros para hacerlo mejor, para cambiar ideas. Queremos que a todos nuestros pacientes les vaya bárbaro y esa es la forma. Antes los médicos nos sentábamos en los congresos a pelearnos, a ver quién tenemos, a ver cuál es la razón, cómo construimos con la idea de cada uno algo que pueda ayudarle a un paciente. Eso es un gran avance. Eso es un gran avance. O sea, yo cuando empecé la medicina iba a ver contra el otro, a ver quién le ganaba en una disputa. Hoy nos sentamos a ver lo que sabe uno, lo que sabe el otro para hacer una realidad mucho más fuerte. Melina Saldaño te manda 3 corazoncitos. Muchas gracias. Dice, me operé en noviembre y agradezco día a día por cada persona que trabaja ahí. Son unos grosos. Bueno, muchas gracias. Y ella estuvo haciendo su evaluación previa y eligió el Centro de Cirugía Bariátrica del Dr. Arranca. Claro, bueno, pero nos encanta que nos elijan, nos gusta que nos elijan, pero los que elijan, cuando usted elija otro lugar, elíjalo en un lugar donde se sienta cómodo, escuchado, donde sea atendido, donde lo acompañen. Esa es la idea. La idea de hacer estas cosas no es para que nos elijan a nosotros. Si nos eligen a nosotros, maravilloso. Mejor. Pero si eligen ustedes otro lugar, nos parece bárbaro y que sea un lugar en el que a usted lo acompañen, a usted lo ayuden, a usted lo contengan, que esa es la forma de resolver este problema.
Y si con alguno de ustedes no logramos hacer eso, realmente no es porque no quisimos, sino porque le aseguro que lo intentamos. Nuestro compromiso es de hacerlo, y espero que todos lo hayamos logrado. Doctor, Franco Olivero copia acá su mensaje también y dice: hola, buenas tardes. Quería preguntar cuánto tiempo aproximado pasa desde el ok de la obra social hasta la cirugía, contando con el proceso psicológico y los estudios que piden para realizar antes de la cirugía. Franco, la cosa es un poquito diferente. O sea, nosotros lo primero que hacemos es evaluar al paciente si es un candidato, y si es un candidato lo preparamos. Una vez que el paciente está alineado, vamos por el trámite administrativo. Eso lleva un periodo de tiempo que en determinados casos, entre que hace los estudios y hace la evaluación, habitualmente puede pasar entre un mes y medio al tiempo que haga falta, o desde lo administrativo o desde lo que tiene que ver con el estado clínico o sus hábitos y manejos. El promedio habitualmente, si el paciente está en condiciones, hace los cambios necesarios, habitualmente de un mes y medio en adelante, más o menos son los tiempos que se puede hacer, pero el paciente tiene que lograr determinados objetivos para llegar a la cirugía correctamente. Claro, imagino que me incluyo, muchos podemos estar ansiosos. El día que tomamos la decisión queremos hacerlo ya, pero la sensatez, yo pienso que lo más sensato es prepararse adecuadamente, empezar a incorporar los hábitos adecuados. Mientras tanto, se hacen todos los análisis clínicos, porque esto es una cirugía. Sí, por supuesto. Aparte nosotros hacemos modificaciones en el estómago, en el tubo digestivo, y necesitamos saber que realmente esté sano, no tenga una gastritis, no tenga una úlcera. Son cosas que necesitamos movernos sobre seguro. Situaciones urgentes. No son postergables, pero tampoco son urgentes como para saltar etapas. Entonces es importante que esas etapas las cumplamos y le demos el ritmo para llegar entusiasmados, preparados y compenetrados con esto que va a ser la apertura de un montón de puertas nuevas que se van a abrir. Doctor, tengo otra pregunta de Natalia. Dice: hola doctor, soy Natalia, 38 años, estoy amamantando a mi hijo de 1 año. Ajá. Tengo 25 kilos de más, producto de una obesidad moderada de toda la vida, incrementada por mis 2 embarazos. Ver más, un momento. Tengo otra nena de 3 años. ¿Tengo que dejar la lactancia para operarme? Mi menstruación aún no regresó. ¿Me puedo operar igual? ¿Se aconseja la bariátrica con un IMC de 32? Índice de masa corporal. Sí. Preguntas vamos a ordenarlas. O sea, que una persona esté dando de mamar no impide llevar adelante una cirugía. O sea, hay una serie de cosas que se hacen para que la paciente pueda ser operada. De todas formas, hay que ver cada caso en forma individual, pero si ese índice es de 32, es un índice bajo que habrá que ver si con el manejo desde el punto de vista nutricional y psicológico no podemos evitar pensar en llegar a una cirugía. O sea, a lo mejor podemos ayudarla desde el punto de vista médico y avanzar, o en el interrogatorio descubrir que existen situaciones en las que, por más que sigamos insistiendo con el tratamiento médico, probablemente no tengamos resultado y tengamos que pensar en una operación. O sea, la idea es la siguiente: entender que ninguna de esas situaciones fisiológicas, como la lactancia, impiden una cirugía. Habrá que ver cuál es el mejor momento o ver cómo cambiamos la lactancia. Y desde el punto de vista del índice o las características de la obesidad, eso es una cuestión muy personal, que la indicación surge de evaluar muchas otras cosas. Lo importante es qué es lo que te está pasando. Te das cuenta que tenés un problema, lo reconoces, te das cuenta que no lo podés manejar, por lo tanto a alguien que te ayude a hacerlo correctamente, porque indudablemente es algo que te angustia, algo que te preocupa y que seguramente es manejable y es solucionable. ¿Será la cirugía? ¿Será el tratamiento médico? No lo sé, pero tenés que dar ese paso en función de darle solución a algo que realmente la tiene. Qué buenas respuestas, buenas preguntas y buenas respuestas.
Mirá, como si vos me fueras amigo mío. No, porque yo voy aprendiendo, o sea, yo a veces me olvido que estoy aquí para interactuar con la entrevista y este vivo, y voy escuchando y tratando de aprender también. Y me sorprenden tanto las preguntas como las respuestas. Llevamos 50 minutos, ¿no seremos muy cargosos? Medio que sí. Medio que sí. Nos quedaba una pregunta que era el famoso ese mito de que si hay que licuar la comida. Muchos me lo han preguntado cuando hablo de estos temas, preparando la radiación. ¿Es cierto que hay que licuar la comida? Pensando como que para toda la vida hay que licuar la comida. Una cosa... No, ¿sabés de dónde sale eso? Muchos años atrás, más de 15 años atrás, hacíamos operaciones que eran obstructivas, operaciones que no dejaban pasar los alimentos, como el cinturón gástrico, lo que se llama banda gástrica ajustable, que cerraba la unión entre el esófago y el estómago y hacía que la comida no pudiera pasar. El paciente bajaba de peso, pero vomitaba, tenía mala calidad de vida y la forma de comer era licuar absolutamente todo. Eso es una etapa que forma parte del museo de la cirugía bariátrica. No, eso no existe más. Hoy en día las operaciones regulan la velocidad, no para que no comamos, sino para que comamos despacio, comer, y modificamos áreas que hacen que los pacientes tengan satisfacción con menor cantidad. Bueno, ahí llega justo Romina. Vení, Romina. Bueno, justamente. Hola, Romina, sentarse. Hola a todos. Romina es una de nuestras nutricionistas. Mira, justo estaban preguntando si era cierto que había que licuar todas las comidas. Yo le contaba de que forma parte del museo de la cirugía bariátrica de la época en la que hacíamos operaciones obstructivas, que tenían que licuar la comida para poder comer y que eso desapareció. También nos preguntaron si es cierto que se puede comer de todo y bueno, yo les expliqué que había 3 semanas de cicatrización y demás, pero bueno, me imagino que vos lo podés decir mucho mejor. Sí, les cuento que en realidad antes el formato era licuar los alimentos, hoy ya se usa otro proceso. El paciente comienza con una incorporación de consistencia diferente. Empezamos con consistencia puré, después sigue con alimentos semisólidos y cuando termina ese proceso de cicatrización, el paciente come más o menos al mes de la cirugía en un formato de alimentación bariátrico, priorizando el consumo proteico y priorizando sus suplementos, pero come totalmente normal, digamos. Exacto. Ahí Romina dijo una cosa que es importante, dijo los suplementos. Existen suplementos que se hacen previos a las operaciones y posteriores a las operaciones. Esos suplementos están basados fundamentalmente en lo que yo les decía recién, en lo que es el concepto de éxito. Éxito no es peso, sino es no tener carencias y por eso es importante el trabajo de las chicas de nutrición en la etapa posterior, porque no alcanza el hecho, más allá de que nos alegre que descienda de peso, el descenso muy brusco puede generar inconvenientes o puede perder elementos importantes, ¿no es cierto? O esos pacientes que bajan tanto de peso, tanto que están felices y nosotros estamos preocupados. Claro. El paciente debe bajar de peso de forma saludable, entonces nosotros hacemos un estudio con todo el equipo de nutrición, Melissa, mi colega, que estamos trabajando aquí en el centro de cirugía y hacemos una progresión de cuánto debería bajar el paciente y un acompañamiento en el posible déficit que puede tener de determinados nutrientes que ya están estudiados. Entonces sabemos cuáles son y qué tenemos que controlar, junto con obviamente el área clínica también. Sí, y si usted tiene un bypass o es un candidato a un bypass, va a tener que tomar una vitamina de por vida. Es un polvito, es un sobrecito que toma con una de las comidas, o sea, no es una cosa tan compleja que le da la calidad y los refuerzos que el paciente necesita. Y en la etapa previa le damos una cosa que es bastante pegajosa, que es la eso, en la etapa postoperatoria hay según el paciente se trabaja con un multivitamínico que se evalúa, depende de la técnica quirúrgica, y el módulo proteico, que es esto que también se utiliza en la preparación previa a la cirugía, y el paciente refiere por ahí alguna situación de cómo mezclo la proteína. Bueno, en eso
para ayudarlos y son fundamentales porque tienen que ver con la cicatrización en el postoperatorio y bueno. Exacto, sí, porque eso refuerza la cicatrización. La cicatriz no es una soldadura que nosotros hacemos, es un proceso biológico que se va consolidando con el paso de los días. Claro, entonces, hay que darle su tiempo natural. Hay que darle su tiempo y nos aseguramos. Por eso, a ver, en tantos años yo nunca vi nadie que no cumpla con eso. Todos los pacientes cumplen al pie de la letra y tienen el descenso de peso esperado y lo hacen correctamente. El tema es no asustarse, que forma parte del proceso, no es una cosa del otro mundo, es una cosa lógica. Y después, al mes, ¿vos viste a alguien que no pueda comer algo? No, en general las intolerancias, hay, digamos, teoría que define algunas intolerancias, pero el paciente realmente que tiene buena adherencia, que trabajó previamente a la cirugía, en esto del acto de comer, en los tiempos de comida, en la masticación, en todo lo que se hace previo desde el área de nutrición, no presentan intolerancia. Si puede presentar una intolerancia puede ser por, no sé, un volumen digestivo acelerado, por haber elegido algún alimento en volúmenes que no tenían, por haber salido de las indicaciones. Claro, por eso hay indicaciones que son escritas, que se les da al paciente para que las cumplan. Después todo el mundo se adapta y lo hace bien. Una de las cosas que me sorprendió cuando le hice una de las notas a Romina hace unos meses es que ella fue la que me explicó lo de la hormona que hace que tengas menos apetito, y eso es muy conveniente al principio, ¿no? Exacto, claro. Esto de la grelina, la disminución de la producción de grelina, que hace que el paciente no sienta esa sensación de hambre y nos ayuda a transcurrir en el postoperatorio inmediato. Sí, la grelina es eso que nos hace decir voy a comer una puntita de esto y termine comiendo todo. Cuando uno empieza a comer, esa hormona se libera y nos deja liberados para seguir comiendo, ¿no es cierto? Claro. Es una hormona orexígena, una hormona que abre el apetito, que eso se modifica con la cirugía. Por eso los pacientes se adaptan tan bien después de la cirugía y tan rápido, porque justamente ese efecto no tiene. Hay una pregunta que nadie hizo, o que sí alguien hizo, perdón. Hay alguien, mira, tenía una pregunta importantísima que pide recién de la paciente diabética, que no era obesa. Fíjate, eso es fundamental. Creo esta pregunta. Tenés razón, no la había visto, mirá. Hola doctor, mi nombre es Elba, tengo 62 años, soy diabética tipo 2 desde hace años, pero no soy obesa. ¿Me recomienda la cirugía? Eso es en lo que estamos trabajando fundamentalmente con el objeto de la cirugía de la diabetes. Si yo le tuviera que dar una respuesta simple, le diría que es probable que usted sea candidata y hay que hacer una serie de evaluaciones. Pero con el desarrollo de la cirugía de la obesidad y de la diabetes, con el tiempo empezamos a operar pacientes que no eran tan obesos y que eran muy diabéticos, en los que hay muy buenos resultados. Y hoy en el mundo se están empezando a operar pacientes que tienen un peso normal y que tienen diabetes. No quiere decir de que este tipo de cirugía sea para esas personas, pero es tan buenos los resultados que se están obteniendo en relación a la cirugía para la diabetes, se están incorporando los pacientes que no tienen índices altos de obesidad. Por lo tanto, lo bueno es para ver si realmente puede ser candidata. Realmente puede ser candidata y es bueno que consulte a un centro de referencia o como este o como otro que pueda haber en la ciudad donde hagan esto. Realmente curioso, Sí, sorprendente. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió? O sea, operamos pacientes, antes operamos obesos que también eran diabéticos, los operamos por la obesidad y se controlaba la diabetes. Hoy en día operamos diabéticos que obesos, con el objetivo de mejorar esa diabetes, y tienen también excelentes resultados. Y eso es para mí sorprendente porque supongo este tratamiento. Sí, hay ya más de 5 años de seguimientos de pacientes operados donde se sostienen los resultados. Y vos sabés, para una persona que está medicada con insulina o con 2 o 3 drogas, dejar esos medicamentos, habitualmente se deja, alrededor del 70% de los pacientes dejan la medicación. Son pacientes que tienen condiciones especiales, que no tienen más de 8 años de diabetes y demás. Pero son resultados sensacionales, lo que es la vida. ¿Vos sabés lo que es dejar de aplicarte insulina? Es una cosa maravillosa, ¿no? No tiene precio eso. Ojalá se pueda consolidar y perfeccionar cada vez más. Pues sí. La verdad, conozco amigos, familiares dependientes de la insulina y es una
siempre están comparando la calidad, no tienen que estar en turbulencia. Romina, ¿por qué los pacientes tienen que tener ese descenso previo a la cirugía? Bueno, fundamentalmente para ordenarse, empezar a acomodarse en sus hábitos alimentarios. Eso va a reducir el riesgo en la cirugía también y nos ayuda a disminuir, como decimos nosotros siempre, el volumen hepático, también importantísimo para la técnica. Así que desde todo lo que es... tiene un montón de beneficios el descenso previo y por eso esta preparación tan específica y lo que llamamos dieta preoperatoria junto con los suplementos va a ayudar a que el paciente llegue óptimo. El descenso de peso es la manifestación de que el paciente empezó a ordenarse. Exacto. O sea, que el paciente nos puede decir, sí, yo hago todo bien, pero si no cambia, no varía su peso, no está y en esto haciendo es clave todo la correctamente. adherencia. En esto es clave la adherencia del paciente. Ahí está, tuvimos un microcorte bueno, en la transmisión, pero ya volvimos. Mira, llevamos un montón de tiempo, 1 hora justa, Sí. y un párrafo importante para el trabajo también de psicología, que en otra reunión en vivo vamos a tener en función del complemento. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no alcanza con hacer forma de comer si no revisamos nuestras conductas. Habitualmente alguien que está angustiado, que está emocionalmente en un estado de inestabilidad, no puede tener un compromiso para un cambio, ni ya sea una dieta o ya sea una cirugía. Por eso es fundamental lo que es la complementación y tampoco sin el control clínico. O sea, esa es la importancia que tiene el todo en esto. O sea, el aspecto clínico, o sea, son las áreas que tienen las personas, las emociones, el cuerpo, y desde el punto de vista de lo médico, y los hábitos desde el punto de vista de nutrición. Y venimos nosotros a hacerle con la cirugía una modificación, pero hacemos una modificación para que esos 3 elementos fundamentales se complementen entre sí y que el paciente tenga el éxito buscado. Esto no es un capricho, no es algo que se nos ocurre a nosotros, y insisto, tan importante como que lo haga antes, más importante es que también lo haga después, porque eso le va a dar a muchos años resultados. Nosotros, vez pasada, hace poco, operamos una señora que habíamos operado 20 años atrás con una vieja técnica, una de las primeras técnicas. Volvimos a por una nueva de ella. Positiva, obviamente. Positiva. En realidad, esta mención a psicología y a las demás áreas, nuestras 2 psicólogas, vamos a nombrarla, Julieta y Eliana, que son tan importantes y que uno ve realmente el cambio gracias a la ayuda de ellas. Sería bastante difícil desde el área de nutrición trabajar pidiendo un cambio de hábitos alimentarios si no tuviéramos el sostén de ellas. Así que bueno, gracias y obviamente el área clínica también, ¿no? Todo es importante. Esto es una mesa que no se para en una sola pata, Es una mesa que se para, que esté firme y sólida para lo que va a venir. Bueno, hay muchos saludos. Genia, Romy, dice Gabriela Giacono. Gracias, Gaby, un beso. Y por supuesto, todos más, no sé, muchos fans. Bien, qué bárbaro. Bueno. Saludos a todo el equipo. Hay una cantidad de respuestas que quizá no podamos contestar, eso les aclaro, pero luego, si no fueron contestadas ya, van a ser contestadas en texto también debajo de las mismas, ¿no? Sí, desde ya, seguro. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece? Que somos cargosos, que si se sienten invadidos, que somos insistentes, nos tienen que decir, porque en realidad a todos y a mí personalmente nos gusta comunicar, nos gusta que los pacientes no tengan temor, que sepan que existe un problema, es muy probable que tenga solución, así que nuestra idea es ayudarlos, acompañarlos, informarlos. Si usted cree que somos cargosos, más allá de no seguirnos, háganoslo saber. Háganoslo saber, porque nosotros no queremos ser imprudentes, no queremos molestarlos, no queremos ser insistentes. Solamente queremos decirle que nuestra idea es ayudarlos. ¿No, Romina? Sí, todas las dudas que quieran plantear para responderlas. Muy bien.
Muchísimas gracias A vos, a gracias por doctor, la a paciencia. Romina, y a Karina que vino y a todo el equipo que siempre está disponible y a disposición. Bueno, Y bárbaro. por supuesto gracias a todos los que han estado siguiéndonos, especialmente se lleva el premio Zulma, que ha estado desde el principio hasta el final y nos siguen pasando mensajes y me descubrió. Porque dice ¿Es San Zulma. Lorenzo? No, dice, los gorditos nos mentimos mucho a nosotros mismos. Ah, mirá vos. Con eso de que viste que no, que hago todo bien. Bueno, Muchísimas gracias. nos vemos, muchas gracias.